Bueno, sabemos que es una hora un poco mala, justo está aterrando la gente de la comida, pero si os parece, para no demorarnos demasiado, ya que nos espera una tarde un poco intensa, vamos a empezar ya, ¿de acuerdo? Muy bien. Es mi turno ahora de presentar a la ponente, a la señora María José Romero Ródenas. Ella nos va a hablar sobre el marco jurídico, evolución e insuficiencias. La señora María José Romero Ródenas es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Relaciones Laborales y miembro del claustro universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su actividad docente e investigadora se ha centrado en materia de seguridad social, derechos fundamentales, igualdad de género y no discriminación, prevención de riesgos laborales, empleo público y relación individual de trabajo, siendo docente en los grados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho y programa de doctorado en Derecho y en multitud de másteres oficiales y títulos propios en calidad de docente y directora de numerosos títulos de la Universidad de Castilla-La Mancha organizados en la facultad. Árbitra de elecciones sindicales en la provincial de Albacete del 94 al 96 y magistrada suplente y de refuerzo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la Sala de lo Social desde 1996 hasta 2020. Desde abril de 2022 es asesora colaboradora del Ministerio de Universidades, ocupando diferentes cargos de responsabilidad académica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es directora de 9 tesis doctorales, investigadora en numerosos proyectos de investigación, autora de 23 monografías, así como autora de numerosas obras colectivas, artículos doctrinales y coautora en estudios monográficos de referencia. Es directora académica del Libro Blanco del Empleo y Discapacidad de 2022, a propuesta de la Fundación ONCE, Ministerio de Derechos Sociales, CERMI y Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la actualidad es directora de la Cátedra Igualdad de Género y Diversidad Clara Campoamor del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha y de la Universidad. Asimismo, es miembro de numerosos consejos de revistas científicas, entre otros el Consejo Asesor de la Revista de Derecho Social, de redacción de la Revista de Jurisprudencia Laboral, Consejo Editorial de Revista de Trabajo, Persona, Derecho y Mercado y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho del Trabajo. Ha recibido el Premio Destacada 2018 en el ámbito laboral, otorgado por la Red Feminista de Albacete con motivo del Día Internacional de la Mujer, y es patrona finalmente de la Fundación Derecho y Discapacidad y vocal de actividades en la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Sin más, y viendo que el público ya va aumentando, te doy paso, María José, para que procedas a tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. La verdad es que juego aquí un papel bastante difícil para mí. En primer lugar, por las horas, ¿no? Y en segundo lugar, porque las expectativas que ha generado el extenso currículum de Ana pueda cubrir todos mis objetivos de que mi intervención, muy limitada en el tiempo, sea lo más acorde posible y lo más grato a los efectos de lo que nos reúne aquí en este Congreso Nacional e Internacional sobre el Derecho de la Discapacidad. Es verdad que voy a hacer un resumen, como no puede ser de otra manera, limitándome al contenido temporal y sustantivo. He de decir que he sido disciplinada en esta ocasión y voy a entregar la ponencia, ¿no?, por escrito, es mucho más extensa. Yo mi intervención la voy a dividir en 3 cuestiones que creo que después de este título, Marco Jurídico, Evolución e Insuficiencias, pues me ha generado una grandísima libertad a la hora de determinar qué contenidos puedo contarles aquí después de esta magnífica jornada de la mañana con expositores, con personas tan expertas como hemos tenido ocasión de escuchar. Mi intervención va a ser centrada en 3 aspectos. En primer lugar, voy a hacer una introducción. En segundo lugar, voy a hablar de algunas deficiencias y oportunidades en el marco legislativo. Y, en tercer lugar, voy a hablar del derecho del trabajo y del trabajo de las personas con discapacidades. Y, por último, quizás, si me da tiempo, pues aventurar, como ha hecho mi compañero Antonio Luis, a manifestar una serie de proposiciones valientes, no sin, lógicamente, provocar la crítica o constructiva o destructiva, y ese es mi objetivo, ¿no? Desde luego, voy a hacer referencia con carácter introductorio en el momento
constituyente en el que nos encontramos de un nuevo marco regulador del derecho de las personas con discapacidad, pero del derecho del trabajo, no de cualquier otro ordenamiento. Y para ello traigo a colación pues un momento histórico muy importante que ha cumplido en el mes de noviembre 80 años, donde se ha conmemorado el 80 aniversario de uno de los informes más importantes de la historia política, social y económica de Europa. Es el informe Beveridge, uno de los informes. Beveridge tenía dos informes, uno de ellos, de 1942, ha cumplido en el pasado mes de noviembre 80 años. Y bueno, en este informe se abordaban la necesidad de que los gobiernos y los poderes públicos consideraran como una cuestión por entonces constitutiva del estado de bienestar de la sociedad, ¿no? El objetivo de Beveridge, les resumo, era derrotar a los 5 grandes males que reinaba en el país, ¿no?, en ese momento, en 1942 hasta 45. Era, en primer lugar, la necesidad de eliminar el estado de necesidad, eliminar la ignorancia, la enfermedad, la miseria y la vagancia, ¿no? Para ello, bueno, pues Beveridge en su informe manifestaba poner en marcha una panoplia de posibilidades de reformas en materia fundamentalmente de seguridad social que, bueno, pues conllevara al objetivo de abordar, ¿no?, esa situación a lo que se denomina, y creo que debemos de empoderar, el estado de bienestar social a través de una serie de medidas como eran las prestaciones de seguridad social, un plan de vivienda, un plan de educación y además un plan de política de pleno empleo. Desde luego, los beneficios que se generan en la economía antes y ahora pues no podían ser solamente disfrutados por aquellas personas que gozaban pues de una salud, de una capacidad, de unas rentas, etcétera. Y de ahí pues este plan, ¿no?, este plan Beveridge. Ese era el espíritu del 45, con un programa que auspiciaba profundas reformas y que se ha conocido como el Plan Beveridge. Desde luego, pueden decir, bueno, la profesora, ¿cómo no?, nos sitúa en el Plan Beveridge en esta introducción. No cabe comparar, sin duda, los momentos vividos en 1942-1945 en la actualidad, pero sí que les llamo la atención que otra guerra ha estallado en Europa. No hemos salido de las nefastas consecuencias de una crisis financiera del 2008. Hemos tenido una impensable pandemia y ahora nos situamos en una crisis humanitaria de un elevado coste para los países que han sufrido ese terremoto devastador. ¿Qué quiero contextualizar? Pues que hoy, en un momento constitutivo del siglo XXI, hay desigualdad, hay pobreza y las personas con discapacidad son las que han aumentado y van a aumentar mucho más en las próximas décadas. Y yo creo que Beveridge, el informe de Beveridge, nos resulta de una enorme utilidad. ¿Para qué? Pues para afrontar los nuevos retos que debemos de ser capaces de establecer un marco regulador o una centralidad social, política, legislativa de las personas con discapacidad. Y, desde luego, esto no se puede realizar si no atendemos a que hay un ordenamiento jurídico propio, específico, empoderado, que es el derecho del trabajo y de la seguridad social. Es verdad que aquí toda la mañana hemos hablado de derecho del trabajo, el viernes se va a hablar de seguridad social, pero nuestro ordenamiento jurídico contempla las dos ramas científicas autónomas, me gusta llamarlas así, porque creo que la discapacidad no está en las personas que la padecen, sino que la discapacidad está en la sociedad y su relación con ella. Es un elemento importante porque, claro, el verdadero enfoque social de las discapacidades se muestra en función de la relación de las personas con el medio. Y hasta ahora son las personas con discapacidad las que han tenido que desarrollar habilidades para insertarse, para integrarse en la sociedad. La Convención Internacional del Derecho de la Discapacidad cambia el modelo de discapacidad y avanza hacia un cambio social de la discapacidad, donde sea la sociedad la que habilite mecanismos, políticas, para integrar socialmente
a las personas con discapacidad. Y creo que es un momento constitutivo donde el centro de todas las reformas o cambios que se puedan producir tienen que ser de la sociedad a la discapacidad, de la sociedad a las personas con discapacidad y no al revés. Y eso es el sentido de los tratados internacionales y es el sentido de las normas que se han analizado esta mañana. En este último sentido pongo también referencia a una ley que ha desarrollado Pepa, la reciente Ley 15/2022, es una ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y quiero señalar uno de los aspectos que poco se leen o poco se analizan de esta ley, y es que pone blanco sobre negro ante el polémico y largo tratamiento de la discapacidad social en España, muy motivado por el tratamiento que ha hecho la doctrina fundamentalmente del Tribunal Supremo y también de los diferentes tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas, en el sentido de que han sido muy restrictivos a la hora de incluir la causa discriminatoria que se contempla en el artículo 14 de la Constitución cuando analiza cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ha sido crítica a la hora de vincular esta causa de discriminación a ciertas enfermedades muy próximas a la discapacidad. Y creo que el objetivo de la Ley 15/2022, sin ninguna duda, materializa la reivindicación por la no discriminación interseccional, además, y multicausal de las personas con discapacidad. Desde luego, el derecho a la discapacidad debe de existir porque hay un derecho propio y característico, hay una panoplia de normativa estatal, hay una panoplia de normativa autonómica y cuesta mucho conocer el marco completo regulador de la discapacidad. Hasta ahora, todas las personas con discapacidades son las que han tenido que desarrollar habilidades sociales para integrarse en los mecanismos de empleo. Y cuando hablo de mecanismos de empleo, hablo de los ordinarios y hablo de los protegidos. Y creo que el debate en torno al empleo de las personas con discapacidad debe de partir de un pilar fundamental. Se ha dicho aquí, en primer lugar, tenemos que rebajar las altísimas tasas de desocupación y desempleo de las personas con discapacidad. Y, en segundo lugar, tenemos que afrontar una reforma valiente, inclusiva y constructiva del empleo de las personas con discapacidad. ¿Para qué? Pues para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, para cumplir también la observación general número 8, y para cumplir, lógicamente, el artículo 27 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Yo creo que lo que acabo de decir no es una invención ni es una utopía, es un reto que desde el año 2013 se incorpora al artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013 y creo que hay que desempolvarlo. ¿Por qué? Porque creo que el concepto de discapacidad, que se ha hablado aquí también, no goza de la actualización que el modelo social de discapacidad es el que necesita que se contemple, que se promueva a través de una política integradora. Me explico. Los poderes públicos y los poderes privados tienen que tener un elemento, un denominador común a la hora de crear empleo. Es verdad que son muchas las deficiencias legislativas que tienen los textos estatales en materia del empleo con las personas con discapacidad, pero desde luego tenemos que cambiar el modelo, tenemos que cambiar el discurso cultural y social y tenemos que avanzar hacia un modelo donde la sociedad sea la que se adapte a las personas con discapacidad y no a la inversa. A la inversa es lo que tenemos hasta ahora. Y creo que es un cambio de modelo importante. Claro, ese cambio de modelo no es fácil llevarlo a cabo. Tenemos instrumentos, tenemos herramientas y creo que hay una voluntad política en la agenda actual para comenzar poco a poco a establecer un modelo de inclusión social. Pero
tenemos que cambiar algunas cuestiones que para mí son fundamentales, y esto es lo que abordaría en la segunda parte de mi intervención. ¿Qué deficiencias tenemos? Pues la primera deficiencia, como no puede ser de otra manera, es nuestro precepto constitucional que se dirige a las personas con discapacidad. Utilizo no el término que aparece en el artículo 49. Un precepto necesitado de urgente reforma, no ahora, sino llevamos muchos años intentando construir un nuevo artículo 49 y no solo un cambio terminológico. Y esto aquí sí que quiero poner énfasis. No será posible construir o avanzar hacia un modelo social de la discapacidad si solamente el legislador es capaz de sustituir el término minusválido por el término de discapacidad. Ha sido una sonada falta de acuerdo. En el 2021 manejamos un texto muy completo del artículo 49 de la reforma, y desde luego esa sonada falta de acuerdo político impidió en el año 2021 que viera la luz la modificación del artículo 49. Desde luego, esta falta de consenso no solamente evidencia el malestar de la sociedad, sino que también conlleva a un perjuicio muy importante, porque hay una absoluta desconexión constitucional entre el precepto del artículo 49 y lo que la sociedad demanda y lo que queremos como sociedad civil sobre las personas con discapacidad. Y, desde luego, debilita, desde mi punto de vista, tener hoy, en el siglo XXI, en el 2023, un artículo 49 que hable de un término de minusvalía en vez de discapacidad. Pero, además, vamos a perder la oportunidad de modificar un artículo 49 más allá del ámbito terminológico, porque creo que ahí está la clave. Creo que hay que avanzar hacia una reforma del artículo 49, y como tantísimo cuesta la modificación de un artículo constitucional, yo me atrevería a señalar que este artículo 49 debería de ser también motor para impulsar las políticas públicas y privadas en el seno del empleo de las personas con discapacidad, o lo que es lo mismo, podría incluirse en el artículo 49 una referencia a que todas las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo. Lo apunto ahí. Ha habido muchas reformas, pero creo que estamos en un momento muy importante. Estamos en los inicios del siglo XXI y estamos también en los inicios de una nueva economía, la economía 4.0, y desde luego tenemos que entablar una serie de reformas. Aquí se ha hablado esta mañana de la década de los 80 y de la LISMIS, ¿no? Lo que supuso esa labor intensa de protección de las personas con discapacidad, también desde mi punto de vista desordenada, que tampoco ha tenido demasiados éxitos legislativos desde el año 82. Creo que ha sido, sin embargo, los planes nacionales de empleo los que, para las personas con discapacidad, las que han generado un auténtico motor para generar el empleo ordinario y el empleo protegido de las personas con discapacidad. Y también recuerdo aquí, por su importancia, la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, que adapta la normativa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creo que tanto los planes de empleo como esta disposición son prescripciones de origen estatal que han servido para situarnos a lo que hoy conocemos, un empleo ordinario, un empleo protegido, el mejor que tenemos, pero puede ser mejorado, ¿no? Sería mi crítica. ¿Por qué? Pues porque tenemos que avanzar hacia la construcción o hacia la centralidad del derecho del trabajo de las personas con discapacidad, y desde mi punto de vista, hoy por hoy no está garantizado. No está garantizado, pero, sin embargo, se han hecho importantes avances. Y dentro de esos importantes avances quiero traer a colación un Real Decreto, joven, es el Real Decreto 368 del 2021, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. Este Real Decreto ha supuesto una magnífica oportunidad y ha supuesto la creación de un nicho de empleo para un colectivo de personas discapacitadas que no tenían acceso al empleo. Y que, si mañana ve la luz la enmienda que se ha aprobado en el Senado de la Ley de Empleo, va a permitir, a través de esa enmienda del Senado,
incorporar la formación en el artículo 30.1, la formación específica para las personas con capacidad intelectual límite. Yo creo que es una iniciativa muy positiva, es una iniciativa que fue prometida y que no ha visto la luz hasta 10 años después de la entrada en vigor de la Ley 2011. Como podemos comprobar, el acceso al empleo de las personas con discapacidad es mucho más que un aspecto ligado a aspectos sustantivos y aspectos subjetivos. Yo creo que la inclusión e integración en los mecanismos ordinarios o protección de empleo tiene unos elementos adicionales y, desde mi punto de vista, prioritarios de reducir las altísimas tasas de desempleo. ¿Por qué? Porque aquí se han manejado datos y se van a manejar datos del SEPE, de la encuesta de población activa de las personas con discapacidad, pero yo traigo un dato de la Unión Europea inquietante. Solo la mitad de los 42,8 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar en la Unión Europea tiene empleo. Los últimos datos reflejan que en 2002 España tiene 4.700.000 personas discapacitadas y en el 2050 se prevé que lleguen a casi 7 millones de personas. Estos datos, si se desglosan por sexos, hay un dato bastante terrorífico y bastante alarmante, que son la situación de las mujeres discapacitadas. En las mujeres discapacitadas, las mujeres constituimos el 51% de la población, la mitad, un poquito más de la mitad, y sin embargo las mujeres con discapacidad constituyen casi el 59% de la población, ¿no?, de la población activa. Creo que es un dato muy importante y creo que la perspectiva de género y las acciones positivas para eliminar, primero, la desocupación y el desempleo, y en segundo lugar, eliminar las brechas salariales, las brechas de género que sufren las mujeres y, además, en mayor medida, las mujeres con discapacidad. Por eso el reto para mí más importante es hacer una política dirigida a la reducción del elevadísimo número de personas trabajadoras con discapacidad y, con posterioridad o a la vez, conseguir un pilar de reformas importantes para desembocar en un trabajo decente. Cuando hablo de trabajo decente, hablo de trabajo con derechos. No voy a hacer una crítica del empleo protegido, porque ya se ha hecho aquí en diferentes intervenciones, pero no es incompatible tener un empleo protegido con la consecución de los derechos y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí esta mañana el responsable de la OIT hacía referencia a una directiva que me ha llamado mucho la atención, y es una directiva que no era conocida, yo no la había analizado, y es la directiva 2022-2467, que hace referencia a la reforma de un reglamento que especifica las auditorías legales, y que además esta directiva modifica 3 directivas más. Y en un apartado de un artículo que se modifica, el artículo 29 ter, habla precisamente de la sostenibilidad social de las empresas, y ahí incluye la obligatoriedad de establecer fórmulas que eliminen las diferentes fuentes de discriminación, que luego abordaré y que también ha sido abordado, y que además hace una referencia específica a las personas trabajadoras con discapacidad. Pero no solamente esta directiva, hay otras directivas que abordaré también a continuación que me parecen que son fundamentales tener conocimiento, porque el ordenamiento español, el Estado español, está obligado a transponer sus contenidos y afectan de lleno al derecho del trabajo de las personas con discapacidad, específicamente. Por tanto, creo que el derecho del trabajo de las personas con discapacidad es un espacio de derechos, pero también es un espacio de conflicto. Aquí se ha hablado de la necesidad de establecer mecanismos ordinarios que regulen las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son? La negociación colectiva. Hay que fomentar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad. Creo que es una asignatura pendiente. También creo que
hay que luchar por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión democrática. Es una cuestión democrática porque afecta al campo de los derechos individuales y de los derechos colectivos, desde luego. Y las personas con discapacidad que tengan un empleo, ¿qué tienen? Derecho a la seguridad social, a las prestaciones. Y cuando tienen derecho a las prestaciones y tienen derecho al trabajo, tienen derecho a un salario. Y cuando tienen derecho a un salario, lo que tienen es una independencia o una autonomía económica, ¿no? Y esto caracteriza, lógicamente, el trabajo asalariado de la ciudadanía, donde esto quiere decir también que hay, desde el punto de vista cultural, el trabajo aparece como una actividad social creativa, generador de derechos, pero también generador de obligaciones. Y eso es lo que todavía no se ha conseguido establecer en el discurso cultural de las personas trabajadoras con discapacidad. Tan importante es el derecho del trabajo para los trabajadores en general, pero también para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Y debemos fomentar este pilar fundamental, ¿no? Yo creo que es un elemento también central de la riqueza, también dignifica a las personas con discapacidad, pero también dignifica, genera autonomía y satisfacción y bienestar social a las familias. Yo creo que tendremos que aunar, ¿no?, todos esos compromisos, porque bueno, el trabajo forma parte del denominado proyecto político de democracia y emancipación, y desde luego con esta garantía se cubre también la condición de ciudadanía social para las personas trabajadoras con discapacidades. Yo creo que estamos en un momento, el presidente del CERMI lo ha dicho, ¿no?, era un momento histórico. Yo no sé si estamos en un momento histórico, pero yo sí que creo que estamos en un momento constituyente central, de configuración y reconocimiento de un nuevo marco normativo fundamentado en el ordenamiento del derecho del trabajo y de la seguridad social, que debemos recoger iniciativas valientes, significativas y sostenidas para, de una vez por todas, contribuir a ese nuevo modelo de discapacidad y abandonar ese modelo de discapacidad muy vinculado con la condición médica, rehabilitadora, protectora, y que sea un modelo social donde sea la sociedad que se adapte a las personas con discapacidad y no la inversa. Creo que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el arranque, ¿no?, de ese modelo social donde pone en el centro los derechos, las libertades y, sobre todo, la dignidad de las personas con discapacidad. Y, bueno, creo que me queda un poquito, voy a abordar a modo de conclusión algunas insuficiencias detectadas, son muchas, ¿no?, hablamos de insuficiencias, pero voy a elaborar algunas pistas. En primer lugar, yo he hecho en falta un texto único y refundido del marco legal de derecho del trabajo y la seguridad social de las personas con discapacidad. Aquí hablo en singular, pero en el texto de mi intervención, que voy a entregar, hablo de personas con discapacidades. Creo que es el concepto más adecuado, pero no quería generar un debate o una crítica, y aquí pues, he utilizado un término más clásico y menos polémico. En segundo lugar, desde la perspectiva más desfavorable, creo que es necesario erradicar cualquier forma de discriminación que atente contra la igualdad, la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Y creo que la inclusión debe ser una inclusión global que atienda no solamente a las especificidades, sino también a todas las diferencias. Yo no hablo de discapacidad porque la discapacidad la entiendo más vinculada con los términos médicos o sanitarios. Yo hablo más de las personas con discapacidades y el modelo social que integra una sociedad donde es la sociedad la que se debe de adaptar, no a la inversa. Ese es el nuevo mensaje que hay que lanzar. Y esto no es algo nuevo, sino que es un discurso planteado por Ferrajoli, donde habla de igualdad, habla de dignidad y habla, desde luego, de todas las diferencias. Y también se ha hablado aquí esta mañana de recoger, ¿no?, un reconocimiento de todos los derechos. Y hay una asignatura pendiente, desde mi punto de vista, y es que
Hay que tener en cuenta las diferentes diversidades de la discapacidad. Hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta el lugar de nacimiento, hay que tener en cuenta los estudios y también hay que tener en cuenta la posición socioeconómica. Y, en tercer lugar, bueno, pues creo que el entorno sin discapacidad es el responsable de recoger y de valorar todas las políticas necesarias para que las personas con discapacidad tengan el lugar que ocupan las personas sin discapacidad. Aquí se hablaba de que hoy la educación ha avanzado muchísimo y las escuelas son escuelas inclusivas. Las empresas no son empresas inclusivas. Debemos de hacer un cambio normativo en el ámbito organizativo empresarial para que, de una manera u otra, el trabajador con discapacidad ocupe obligatoriamente, no sé cómo, el espacio, su derecho al propio trabajo. Y este es el modelo que inspira, lo he vuelto a decir, la Convención Internacional, pero muchos tratados internacionales. Otro valor también, otro aspecto importante es poner en valor a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en valer los derechos de las personas con discapacidad. Es una trayectoria de la sociedad civil muy reconocida. Todas las políticas que se pongan a partir de ahora en marcha tienen que venir también del conocimiento de las sociedades civiles especializadas, pero también hay que darle voz y protagonismo a las personas con discapacidad, porque de no hacerlo, todo el marco nuevo normativo nacerá incompleto, porque son ellas las que conocen cuáles son sus circunstancias, cuáles son sus elementos a tener en consideración, etcétera. Hemos hablado de los ajustes, pero los ajustes con carácter general, si no van limitados o van vinculados a las necesidades específicas, nacerán, ¿no?, de forma infértil o nacerán de forma improductiva. Creo que es importante el movimiento asociativo porque es muy fuerte, ha construido y ha sido protagonista de importantes cambios legislativos y debe de ser también responsable y ser un interlocutor en la actualidad para llevar a cabo esa centralidad del empleo con derechos para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible, el 8.5, creo. Bueno, también debemos de avanzar en el trabajo digno. Aquí se ha hablado de la negociación colectiva, del convenio colectivo sectorial, etcétera. Trabajo digno, pero no es un trabajo digno que, como se ha señalado, forma parte de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España. Nosotros el trabajo digno lo tenemos reconocido en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2013. El derecho del trabajo digno de las personas con discapacidad hay que vincularlo a ¿qué? Derechos salariales, derechos laborales, protección de la seguridad social y voy más allá. Hay una asignatura pendiente y es abordar un marco legislativo que permita compatibilizar las prestaciones de seguridad social con el trabajo de las personas con discapacidad, al menos hasta tanto en cuanto se establezcan, bueno, pues esas seguridades en el empleo. Muchas de las personas con discapacidad, atendiendo a que sus ofertas de empleo son ofertas de empleo precarias, pues no abandonan el hogar familiar, porque si supone una reducción o una pérdida de poder adquisitivo frente a la prestación económica, se quedan en casa. Bueno, creo que eso es una asignatura muy pendiente de abordar por el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Derechos Sociales. Creo que en este sentido tenemos que tener un fortalecimiento de un derecho del trabajo y de la seguridad social que permita dos cuestiones importantes. Primero, la igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad, eliminar todo tipo de discriminaciones y eliminar la pobreza y las bajas condiciones de trabajo que en un altísimo porcentaje de casos tienen las personas con discapacidad. Y, por último, señalar una directiva, que es la Directiva 2022 del 2041,
sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea. Esta directiva entró en vigor, se publicó en noviembre del 2022. El Gobierno español tiene hasta noviembre del 2024 para transponerla y quiero mencionar dos aspectos muy importantes de esta directiva. Habla de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad como colectivo de personas pobres y desiguales, junto con mujeres, junto con otros colectivos. Y aquí hace una referencia al papel fundamental de la negociación colectiva para regular los salarios dignos. Es verdad que hoy en el Boletín Oficial del Estado hemos visto publicado el Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional que sube a 1.080 euros. No me refiero a esa cuestión, ¿no? Me refiero a otras cuestiones de salarios mínimos adecuados a la Unión Europea, algo más global. Y, por último, una asignatura pendiente es la protección de las personas con discapacidad en los planes de igualdad. Creo que el legislador ha obviado incorporar en los planes de igualdad la obligatoriedad de elaborar un diagnóstico de las personas trabajadoras con discapacidad y creo que permitiría eliminar las 4 formas de discriminación más identificativas de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Algunas se han dicho aquí: discriminación directa, discriminación indirecta, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, el acoso y también una discriminación que no ha salido aquí esta mañana, pero que es muy importante, que es la discriminación por asociación. Creo que sería importante que el legislador completara los Reales Decretos 902 y 901, incorporando como una de las medidas obligatorias de diagnóstico y de establecer acciones positivas a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Y nada más, no sé si he cubierto las expectativas, quedo a su disposición y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la doctora Romero se ha ceñido perfectísimamente al tiempo. Aunque vamos muy justos, voy a permitir hacer 2 preguntas, una en sala y una virtual que tengo aquí, ¿vale? Lisa, no sé si puedes traer el micro. Sí, Buenas tardes. Primera cuestión. Hasta hoy había entendido que hablábamos de diversidad funcional como una cosa más moderna, una cosa más alternativa. Aquí nos centramos otra vez en un concepto antiguo, que era el concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad enfrente a lo que podríamos llamar la diversidad funcional. Primera cuestión. Y otra cuestión que es importante es que hay un problema de género, de sexo, en mi caso la condroplasia, en que sobre todo es chicos y chicas, hombres, mujeres. Una mujer acondroplásica en un pueblo que estudia bien y que tiene muy buenos estudios en el instituto, posiblemente no irá a la ciudad porque su familia no la dejará ir a un piso sola, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos unos problemas también de sexo, de género, en función a la discapacidad que tenemos. Hay gentes que tienen un potencial intelectual increíble y que por el miedo a llevar a la hija a la universidad, a un piso, etcétera, etcétera, no la dejarán ir. Y estas chicas se quedarán. En nuestro caso, yo conozco muchas chicas acondroplásicas que se han tenido que quedar en pueblos y al final cuidan padres solamente. Y estas personas eran muy listas, muy inteligentes y podían haber hecho mucho más. Yo no sé esto cómo se ve o cómo se puede, pero en este concepto la mujer está desfavorablemente y sobre todo la mujer rural, la mujer en pueblos. Gracias. Bien, estoy de acuerdo con tu intervención. Va vinculado a políticas sociales más que a políticas laborales o de empleo, ¿no? Es una cuestión donde yo he manifestado que la discapacidad, yo creo que la diversidad funcional es el concepto más avanzado. Yo utilizo el concepto de discapacidad vinculado más al ordenamiento laboral y de seguridad social. Esa es mi apreciación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que en el entorno de la discriminación por discapacidad hay elementos sociales importantes. El medio rural, la edad, el sexo. Esto hace referencia
a el elemento que no he podido abordar con plenitud, que es la discriminación interseccional. Y creo que es un elemento también que corresponde no tanto al ordenamiento jurídico laboral y de seguridad social, sino como a la sociedad en su conjunto, pero manifiesto totalmente mi opinión como la tuya, favorable, opino como tú. Muy bien, por último, no es una pregunta muy bien, es un comentario más que nada. Desde el tema virtual nos preguntan, ¿negociación colectiva? Dice, por supuesto. Comenta que los agentes sociales comiencen por cumplir con su obligación de contratación de personas con discapacidad. Dice, los sindicatos, además, podrían velar por el cumplimiento de la ley en las empresas de más de 50 trabajadores y que se incluya esta obligatoriedad en los diferentes convenios colectivos que se firman y que la comisión paritaria también vele después por su verdadero cumplimiento. Bien, sí, comparto la afirmación que has señalado, forma parte de la panoplia de medidas y de decisiones que hay que tomar, una de ellas también, lógicamente, la mesa de negociación de los convenios colectivos, y esto hace referencia a la transversalidad de la discapacidad, unido a que tenemos el artículo 10 de la Ley 15/2022, donde hace específicamente mención a la negociación colectiva para dirimir y eliminar todas las fórmulas de discriminación y, entre ellas, la discriminación por discapacidad. Y, lógicamente, comparto esa afirmación. Perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su participación.